Listo. Bueno, pues muy buenos días a quienes nos están escuchando hoy, quienes no, pues que están aquí conectados a al Facebook de la escuela y que de pronto no saben muy bien, pues quién soy yo. Les cuento, pues aquí estamos en nuestra primera conversación textil de este semestre, un poco extraño para la Universidad Nacional, como hablábamos ahora con Margarita, un semestre con buñuelos, con Fiesta de Reyes y San Valentín, y iniciando pues con brujas también, un semestre muy extraño. Y abrimos estas primeras conversaciones con Margarita Cuellar Barona, que la estamos inaugurando. Esta es la primera de 5 charlas. Muchas gracias, Margarita, por servir de anfitriona para este encuentro que nos emociona mucho. Honor que me hacen, muchas gracias a ustedes, a ti. Imagínate. Estos encuentros que vamos a tener buscan profundizar sobre el hacer textil en diálogo con pensadoras de América Latina, que desde distintos rincones y desde distintas formas se han preguntado por estas prácticas y los artefactos que de ellas emergen. Vamos a iniciar con Margarita, y eso para mí es todo un gusto, es un regalo, digamos. Margarita es una colega a quien conocí justamente por nuestro interés mutuo en el hacer textil desde hace ya 5 años, y mis cuentas me dan bien. Nos conocimos porque Margarita justamente nos enteramos pues que existíamos la una y la otra. Estuve yo en ICESI y luego de ahí hemos estado intercambiando muchas cosas. Margarita tiene unos proyectos de investigación, creación bellísimos, en los que se reúne con bordadoras a pensar, a leer sobre lo que son ellas y lo que hacen, y tiene otros proyectos en los que invita al encuentro de otras desde el hacer y a reconocer en ellos el lugar que tienen los textiles en sus vidas y en sus historias. Para Margarita las historias son muy importantes. Todos estos proyectos los pueden encontrar en la página web de ella, que es sunombre.com. Lo vamos a colocar en los comentarios y en la presentación del video en Facebook para que lo tengan. Tiene unos proyectos muy interesantes que está gestionándolo desde el costurero ICESI. Y desde todos esos proyectos, Margarita se define como lectora, por eso digo que las historias es muy importante, como mamá, como tejedora, y es desde esos lugares que ella escribe. Y hoy pues vamos a hablar un poco sobre esos cruces, sobre cómo su ser lectora, tejedora, mamá, y por supuesto desde allí también investigadora y profesora, cómo desde allí ella deviene su escritura, y en particular la escritura de su último libro, ¡tan, tan, tan!, que se llama Geografía Doméstica, editado por Tusquets, y que está recién salido del horno, no tan recién, pues para mí sí, porque lo compré hace poquito, entonces lo tengo hace poco conmigo, y es todo un éxito editorial. Todas las personas que la seguimos hemos comprado el libro, ya creo que hay una segunda edición, entonces mejor dicho, esto está buenísimo. La idea es conversar entonces sobre eso con Margarita, y que nos cuente un poco primero cómo llega Margarita a escribir Geografía Doméstica. Qué rico, Tania, qué rico esta invitación, qué rico oírte decir todas las cosas lindas, se me aguó el ojo, y me eché rimel, no puedo dejarme aguar el ojo mucho porque... ¿Cómo llego pues yo creo que estaba pensando en la pregunta de cómo llego, y he dicho esto otras veces antes en otras preguntas que me hacen, y creo que nunca he sido tan específica y voy a hacerlo ahorita. Yo tenía un proyecto de narrar historias a partir de objetos. Y eso es lo que la novela hace. Como una novela del confinamiento, una mujer encerrada en una casa empieza a narrar su vida a través de los objetos que la componen. Pero realmente para mí, y los objetos a los que yo me refería, o los que yo quería, los que dispararon esta idea, eran los manteles, toallas, servilletas, telas que mamá guardaba en un baúl, ¿sí? Ese baúl era mágico porque ella tenía manteles, ella compraba manteles, yo no sé para qué, si nunca los usaba, y los guardaba, y los guardaba en el fondo. ¿Perdón? Ya me pasa lo mismo, tengo un montón de manteles y no los uso. No, yo sí los uso, porque ella los guardaba en un baúl y ponía papel todo lindo, blanco encima, y encima papel, y encima mantel, y toallas y cobijas y no sé qué. Y abrir ese baúl para mí era mágico. Era mágico ese baúl porque sacaba cosas hermosísimas. Y entonces yo sentía que era un baúl como lleno de fantasías. Y además habían cosas, por ejemplo, que yo encontré en ese baúl
que eran cosas muy bellas porque era un dechado que ella hizo cuando tenía 11 años, unas cosas que mis tías hicieron, unas cosas tejidas que hacía mi tía. Entonces, además de que este mantel lo compré no sé dónde, este lo compré no sé dónde, este es muy bello porque viene no sé dónde, todo estaba atado a una memoria. Todos esos objetos textiles estaban atados a memorias. Y yo creo que ella no los usaba porque le daba miedo que se le fueran a dañar las memorias. Yo los uso porque cada que los saco los pongo a la vida las memorias, ¿sí? Me acuerdo. Y entonces creo que el libro viene de allí, ¿no? Viene como este interés por contar cómo significamos esos objetos y cómo nos significan esos objetos, ¿no? Mira esto, dice Margarita en la página 27. Guardo cosas que hacen las veces de puertas que permiten el acceso a los rincones de la memoria, donde archivo algunos recuerdos. No puedo distinguir qué es lo preciado, si el recuerdo o el objeto son uno mismo. Las servilletas pintadas de la tía Julia, el cubrelecho en crochet que me hizo de regalo de 15 la tía Susana, el dechado en punto de cruz de mi mamá cuando estaba en el colegio, las muñecas de trapo que me trajo mi papá de África, las carpetas bordadas de la tía Mari, las pijamas de mis hijas, sus peluches favoritos, todos objetos textiles, repositorios de mi memoria. Sí, eso es. Y yo creo que la casa está guardada de objetos textiles porque además era la manera como todo se celebra con telas, ¿no? O sea, pensemos en los ritos importantes que tenemos, que tenemos. El mantel de mi mamá salía en los cumpleaños. El mantel bordado, no sé qué, salía el cumpleaños de alguien, en el bautizo de alguien, ¿sí? Así no fuera hecho para la ocasión, era una cuestión especial que engalanaba la casa en esa ocasión. El vestido en los rituales judeocristianos, el vestido de bautizo, el vestido de matrimonio, de una comunión, es que, pero todos los rituales tienen vestidos, sean vestidos o sean telas que adornan la casa. Entonces, esa celebración, si se quiere, de la casa pasa mucho por las telas. Y guardamos una cantidad de recuerdos y memorias, pero a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Y yo empecé como a hacer conciencia de todo lo que guardaban esos tesoros, de todo lo que ese baúl literal significaba para mi mamá y para mí por ende. Y ahí es un universo pues como de esta novela, pero también como de muchas cosas que me invitan a mí a seguir investigando estos temas. Sin embargo, la novela habla de muchas cosas. O sea, los textiles están por ahí, hay algunas partes que son más textiles que otras, pero cuando yo te pregunto cómo llegas a escribir geografía doméstica, la pones súper en el centro. Y de hecho, la primera historia tiene como cositas por ahí, todas aparecen, o sea, está muy presente en el texto. ¿Cómo llega a escribir, cómo llegan esos objetos a hablarte en la escritura del libro? Ya hablo del baúl, por supuesto, ahí está, me lo estabas diciendo y está claramente. Sí, es eso, es que todo el tiempo siento que me lleno de cosas y que todo me pesa, pero no puedo botar nada porque todo tiene significados. Entonces fue como mirar la casa y empezar a construir, bueno, es una novela que narra la historia de una mujer en confinamiento. Y uno, en el confinamiento, ¿qué tiene para hacer? Mirar la casa y ver qué arregla, o sea, y ver qué, porque todo el tiempo estamos como moviendo, girando, poniendo, decorando, sí, funcionando. Entonces, es como el tiempo de detenerse a mirar para adentro y de pensar todas las cosas que uno ha dispuesto, cómo las ha dispuesto, cómo las ha ordenado, por qué las ordenaba así, qué significan. Y otra cosa que también para mí fue un momento muy importante, digamos, en términos de entenderme con objetos, fue la muerte de mi padre, ¿no? Mi padre fallece y mi mamá no quiere lidiar con su closet y se queda intacto por muchos meses, el closet de mi papá, hasta que un buen día decidimos ella y yo que ya hay que sacar esa ropa de mi papá y empezar a encontrar un universo de cosas que yo no entendía para qué las guardaba, pero que para él seguramente eran preciadas, como también en el libro narra un momento que hay un encuentro con los cordones de los zapatos. Es como también empezar a entender qué significado le damos a estos objetos y ese significado es muy íntimo, es muy propio, pero también puede ser muy bello, muy poético. Entonces yo quería como hablar de eso que atesoramos, porque es que nunca hablamos, pues sí hablamos de esas cosas, pero quería como, mera importante, me resultaba importante. Quería contar la vida a través de cómo la vamos componiendo y cómo la vamos
regando, y cómo la vida también está compuesta de esas pequeñas cosas, ¿no? Esas pequeñas cosas que me hizo feliz esta piedrita, como mis chicas con lo que coleccionaban, pues las chicas coleccionaban piedras. Entonces, como, sí, como recoger esos momentos que a veces se traducen en objetos, y que cuando una es tejedora, bordadora, sabe que una produce objetos justamente para festejar esos momentos, o ese objeto nunca deja de ser el momento en que lo tejiste, ¿sí? Entonces yo quería como también un poco trabajar eso, esa relación. En esa búsqueda un poco de mirar hacia adentro, de reconocer un poco pues tu geografía doméstica, que recuerdo cuando me contaste que estabas escribiendo el libro, recuerdo claramente el momento en el que me contaste el nombre del libro, estaba yo por comprar unas plantas, me acuerdo que me dijiste que y me pareció lindo, es un nombre, es un muy lindo nombre. ¿Cuál es el lugar que tiene lo textil en ese libro? Porque, claro, hay cosas que uno dice directamente, ¿no? Aparecen los títulos, si uno mira los títulos, pues hay unos que hablan de la hamaca, por allá hay otro que se llama tapetes, o sea, que hablas, digamos que los títulos mismos están refiriendo a unos textiles concretos. Otros no tanto, pero no por eso dejan de estar ahí. Pues mira, ya hemos hablado de esto tú y yo en varias ocasiones, y yo también hablé un poco de esto con Mabel Martínez. El libro también es un despertar. El libro cuenta la historia de una mujer que crece en un contexto muy particular, y que se piensa su vida, que se piensa la vida que la sociedad ha destinado para ella, y la pelea que ella tiene con ese destino, y cómo busca forjarse su destino. Y yo siento que yo ya lo he expresado antes, como te decía, contigo y con Miriam Mabel, que siento que hay una cuestión con lo textil que para mí es un umbral. O sea, como llegar a descubrir que este quehacer textil es, eh, es invisible porque así lo ha determinado una sociedad, ¿sí? Me hace urgente pensarlo cada vez más. O sea, más urgente retomarlo, más urgente narrarlo, más urgente expresarlo, más urgente trabajarlo, digamos. Entonces, yo creo que cuando me preguntas cómo hacer textil es clave aquí en esta escritura, pienso que es porque además esa voz, ese reclamo que yo tenía ante, ante, ante estas leyes de la vida para las mujeres, pues está muy amarrada con un despertar textil para mí. Es como que yo me doy cuenta un poco que hay un camino que he recorrido con lo textil, eh, y al mismo tiempo me doy cuenta que ese camino es una lucha que yo he tenido, y me resulta urgente, digamos, o me resulta muy, muy particular, o me resulta muy, están imbricadas, si se quiere, mi paso por el feminismo, o la llegada al feminismo, o la llega como pensando como una mujer de un independiente, o como sea que se quiera llamar, ¿sí? Está muy atado a este hacer, ¿sí? A esta vida con hilos, ¿sí? Porque seguramente yo estuve rodeada de mujeres también. Y ese pensar en las posibilidades de la vida de las mujeres, ese pensar en su lugar, ese pensar en el mundo que tienen, en el mundo que les fue posible, en cómo cosían, bordaban y tejían, ese pensarme en mí misma, en cómo coso, bordo y tejo y soy una investigadora también, como que me llevaron a pensarme muchas cosas que creo que están aquí también plasmadas, que tienen que ver también con un lugar de las mujeres. Qué bonito. No, yo es que te escucho y encuentro cositas ahí para compartirle a la gente, pero antes de yo compartirlas, me gustaría si tú nos quisieras compartir algún pasaje o pasajes del libro que tú quieras, que tú sientas que hablan un poco de eso que nos estás compartiendo, de Sí, ese lugar que es invisible y al mismo tiempo tiene como tanta urgencia de ser narrado. mira, voy a leer un fragmento que yo soy muy mala leedora, yo me enredo todo el tiempo y leo muy mal en voz alta. Voy a tratar de no enredarme. En la página 48, ¿sí? Aquí estoy narrando sobre una profesora que se llama Nelly, que enseñaba a tejer en una mercería en el norte de Cali. Entonces digo, el caso es que Nelly parecía una bruja. Usaba gafas con caras en los lados. Cuando separaba la mirada del tejido, lo hacía inclinando la cabeza hacia abajo y tirando las pupilas hacia arriba por encima de los lentes. Jamás la vi probar bocado. Se alimentaba de café y cigarrillo. Fumaba sin usar las manos. Era capaz de despegar un cigarrillo entero sin desprenderse del tejido.
tabaco y ceniza colgando en su boca hasta que se lo quitaba para apagar. Era todo un espectáculo. No sé si asistía a tejer y coser por mis deseos de aprender a tejer o si en realidad era por ver a Nelly. Escogí ese fragmento cuando me dijiste que querías que leyera ese fragmento porque pienso que aquí, y eso es, me parece que es muy bello también de este quehacer, aquí hay una fascinación por ella, no por el tejido, ¿sí? Sino por ella ensimismada en lo que está haciendo, ¿sí? Por ella y por las mujeres que rodeaban la mercería, por ella y por todo lo que se teje alrededor de ella, incluida mi fascinación, por supuesto. Entonces, y yo en otro momento de la novela hablo de la menopausia y creer pertenecer a un club de mujeres, o he sido carnetizada, digamos, digo, en un club de mujeres. Pienso que también a mí, el hacer, para mí, es como un lugar en el que yo me he encontrado con mujeres. Y como te contaba ahorita, pues creo que este despertar, si se quiere, sobre pensar mi lugar como mujer, también me ha querido llevar a conectarme con otras mujeres. Y de hecho, y el quehacer textil es un lugar donde uno se encuentra con mujeres. No es que sea solamente de mujeres, pero pues se encuentra uno con muchas mujeres. Pocas veces se encuentra un hombre ahí. Y no es que sea raro o que haya que hacer eso un tema de conversación. Es simplemente pues que es un universo que ha sido más habitado por las mujeres. Y esa fascinación, ese deseo como de rodearme de esas historias, también hace parte como del motor de este libro, donde yo quiero compartir esa fascinación por el baúl de la mamá, la fascinación por las manos de Nelly, por su ensimismamiento y su fascinación consigo misma en el tejido, ¿sí? Entonces hay todo un universo como muy, muy bello y poético aquí que pues quería como recoger en esta novela. Qué bonito eso que estás compartiendo. Me aprovecho como para preguntarte, a propósito justamente como de ese lugar, pues digamos, en mi propio trabajo, una cosa que yo encuentro es que el hacer textil se vuelve como un umbral hacia adentro, digamos, utilizando esa reflexión tuya sobre el umbral como una posibilidad de ir hacia adentro. Y creo que cuando uno ve a alguien tejiendo, como es el caso de Nelly, hay algo también que nos lleva hacia ese adentro, ¿no? Como que no es solamente un ir hacia adentro de quien está, sino invita a ser observado, a ir hacia adentro. Y creo que eso es algo que quizás a los sujetos femeninos, a las mujeres, a veces se nos niega, ¿no? Como esa posibilidad de estar con una misma, de ser atractiva en el sentido de que nos miren como no con deseo o como objeto, sino que seamos observadas contemplativamente por algo que estamos haciendo que está diciendo mucho de lo que somos. Y eso me llama mucho la atención. Sí, no hay sino que buscar en Google pinturas, mujeres bordando, y hay que ver todo lo que sale, o sea, uno tiene que, una cantidad de pintores, pintoras se han dedicado a retratar mujeres ensimismadas, ¿sí? Es una imagen, es una imagen muy provocativa, digamos, en el sentido de llama una mirada particular, creo. Y quisiera, pensando en eso y mirando mis notas, porque es que uno mira el libro de Margarita y creo que no hay página de por medio en que no esté hablando, en donde uno no puede encontrar una referencia a lo textil. Y aquí hay una que me hace pensar en eso que estás planteando, que además trae un poco tu historia. Entonces voy a leer ese pedacito para que te escuches en mi voz. Lo voy a leer un poquito desde antes, como para dar un poco más de contexto a la gente que nos está escuchando. Esto está en el capítulo que se llama Nochero. Y dice, estoy segura de que yo hubiera preferido que me invitaran a jugar en vez de esperar sentada al lado de la cancha. Recuerdo una de las tantas tardes que viví con mi madre en la playa, en la que hemos pasado grande parte de nuestras vacaciones, desde que soy adolescente. Veíamos jugar a un grupo de isleños como con un balón. No sé si fútbol o voleibol, solo recuerdo que uno tenía el afro blanco de arena y mi mamá y yo nos reíamos del desenfreno y el placer con el que se entregaban al juego. Quise ser ellos,
Quise pararme del lado de mi madre y lanzarme al aire con violencia en busca del balón. Quise que no me importara mi apariencia. Quise abandonarme al placer de jugar, de sudar, de ensuciarme. Y aquí viene la referencia. Durante muchos años pensé que me hubiera gustado ser hombre, aunque no sabía cómo se podrían conectar los mundos a los que accedía a través de las páginas de las novelas que leía con el placer por tejer en solitario. Mi pasión por los vestidos y las telas de flores, los encajes, mi gusto por los peinados y el pelo largo, las conversaciones con Juliana. Casi 30 años después, al nacer nuestra primera hija, comprendí que en realidad nunca quise ser hombre. Solo quería gozar de sus mismas libertades. Ahí, Margarita, haces como una conexión muy linda entre, digamos, por un lado la lectura y lo textil, que es algo como en lo que te presentaba yo al inicio, pero siento que en ese recuerdo que nos relatas de tu vida, escudriñando en el nochero, y en lo que está sobre él, que también es un tema muy interesante a propósito de lo que te gusta leer, y un paréntesis ahí, seguramente Margarita como yo, marca las páginas de los libros de alguna manera en donde hay referencias textiles. Entonces, pues yo siempre que ahí hay una referencia, pongo alguna marcación, algunos tienen muchas, otros tienen poquitas, el de Margarita tiene muchas, pero en ese fragmentico también está un poco puesto en escena esta cuestión de el ser mujer versus una cosa, digamos, como una cuestión ahí de género, llamémoslo, una puesta en escena de algo de género en donde lo textil ocupa un lugar que parece ser propio y al mismo tiempo generando una distancia como con esa otra figura de estos chicos que están, digamos, en un desfogue deportivo muy particular. ¿Cuál es el lugar que tiene lo textil para ti en ese fragmento, pero también en la pregunta un poco sobre ese lugar propio, sobre esa cuestión de ser mujer, de encontrarte tú con el feminismo? ¿Cómo entra el libro ahí? Sí, era lo que trataba de explicar. Yo siento que estaba hablando y que perdí el hilo cuando estaba hablando porque no logré como concretar la respuesta hace unos minutos. Y era justamente esa relación para mí está anudada, ¿cierto? Es decir, yo me doy cuenta que el tejer es una cosa que yo mantengo en mi vida privada, ¿sí? No la vinculo a mi vida laboral académica, no la vinculo a muchas cosas de mi vida porque es una cosa que hago en la casa. Y tampoco me denomino a mí misma, me importa el género, por supuesto, pero no es, digamos, yo no trabajo esos temas, ¿sí? No son mis temas que me convocan a trabajar. Pero justamente la visibilidad cuando puedo ver, cuando me levantan el velo, si se quiere, y me doy cuenta de que la razón por la cual yo no trabajo estos temas en mi vida laboral está marcada por un asunto de género, ¿sí? Yo siento la urgencia de lanzarme con violencia a tomar el balón y jugar con estos hilos, ¿sí? Es un llamado. Entonces, para mí ese despertar feminista probablemente fue cuando yo estaba a los 12 años aburrida en la cancha de fútbol esperando que llegaran o a los 15 o 16. Ese puede ser fue la semilla, ¿cierto? Pero floreció la semilla cuando empecé como a atar esos hilos que estaban sueltos y empecé a entender que el hacer textil estaba en el centro de todo, ¿sí? De mi pregunta por el feminismo, mi pregunta por mi lugar como mujer, como mamá, como educadora de dos niñas, como educadora de muchas personas en las que pasan por la universidad mis clases, y me pareció urgente, fue un llamado al que atendí, ¿sí? Un llamado al que atendí. Y además lo atiendes desde tu espacio doméstico, desde mirar como desde la palabra también muy hacia adentro, como pensamos un poco en Nelly y en ese ejercicio de cómo ella está ensimismada y tú estás atraída por eso, y en las historias que nos compartes en ese tejido también nos invitas a mirar hacia adentro, nos invitas a mirar hacia adentro de tu casa, lo que pasa allí, pero también a hacer lo propio, a mirar un poco como dónde están los textiles que nos rodean, cómo también hacen parte de esa geografía doméstica. Sí. Y es que, como digo, o sea, uno va leyendo el libro de Margarita y no pasan 2 páginas cuando uno encuentre una referencia textil. Si uno mira, por ejemplo, en la página 12,
O sea, eso es la segunda página de la historia, se llama Camas, las camas. Y entonces está Margarita contándonos, pues un día que bueno, voy a hacer un mini resumen, para quienes están aquí, no hacer ningún spoiler ahí tampoco. Estás como, te levantas a plena noche, estás en el cuarto de tu hija, y estás ahí como un poco aturdida, nos llevas a un recorrido sobre esa escena nocturna, y hay una parte que dice: me llevo ambas manos a la cintura y doblo la espalda hacia atrás mientras busco con la mirada a mi hija menor. Por estos días no duerme sola, sino que rota entre nuestra habitación y la de su hermana. La encuentro dormida en una cama pequeña que la mayor ha dispuesto en su habitación para cuando sus amigas se quedan a dormir. Tiene las cobijas por el suelo y está acurrucada por el frío. Intento dar un paso, pero decido que mejor arrastro los pies. No vaya a ser que me maree o que me tropiece con el festival de zapatos que decoran el piso. Llego hasta su cama y me agacho despacio a recoger las cobijas. Se las pongo encima, cubriéndole hombro y cuello. Le quito el pelo de la cara, le acaricio los cachetes y salgo de la habitación. Antes de hacerlo, apago la luz, que ninguna de las tres se quiso levantar a apagar. Y esa referencia es una referencia que me gusta mucho de Margarita, porque cuando yo conocí a Margarita, para mí, y muchos de los proyectos de Margarita tienen que ver con cobijas. No con cobijas en general, sino con colchas, digamos, colchas de retazos. Más adelante en el libro hay también referencias como al arroparse, como a cosas que hace la palabra que referencia al arropar. Mira, aquí, página 85, me dejé arropar por sus palabras, y como quien logra dormir luego de la muerte de un ser querido, me entregué a la serenidad del dolor. Entonces, esa referencia a las cobijas. ¿Cómo entran las cobijas en tu libro? ¿Qué son también en tu casa? ¿Por qué hablar de las cobijas? Además, últimamente tengo una fascinación con ellas también, entonces veo cobijas por todas partes. Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre las cobijas en el libro, sobre el arropar, sobre ese objeto en tu geografía doméstica. Creo que, digamos, tengo que decir una cosa porque simplemente tengo la imagen y como si fuera en el psicoanálisis voy a decirla. Cuando, Dale, dale. cuando mi padre murió, me escribió un poema a un amigo. No me lo escribió para el momento, me lo mandó. Y yo sentí un cobijo con esas palabras. Fue muy bello recibir el poema. Yo estaba pues en los días que mi padre había muerto y él me mandó un poema. Y sentí como un bálsamo, como si me acariciara esas palabras. Y creo que esta idea del cobijo, de las cobijas, de lo que cobija, es una imagen muy bella, muy protectora, si se quiere. Y estas colchas de retazos que son una parte muy importante como de mi entrada al quehacer textil, son una tradición de que aquí yo no la he visto como tal, como la vi en Estados Unidos, pues es una tradición norteamericana en las cuales las mujeres se reunían a hacerlas juntas, porque eran colchas extremadamente complejas de hacer, entonces se sentaban en la sala a elaborarlas. Y aquí también hay que decir una cosa, aclarar una cosa de la novela, y es que, pues, Tania todo el tiempo dice, cuando tu casa, tú sigas tu novela, es porque es una primera persona, es una novela autobiográfica, si se quiere, o un ensayo en primera persona, o sea, hay cosas allí que son especulaciones también, pero en realidad, digamos, es una novela que surge de una experiencia del confinamiento, la experiencia de mi casa, la experiencia de trabajar como profesora, un segundo, como profesora, como aquí llego a interrumpir, como profesora, como hacedora. Y entonces estas cobijas, estos quilts, estas cosas de retazos, se hacían, como les decía, en varias manos. Incluso hay muchas mujeres, muchas colchas que se exhiben como hechas en el sur por mujeres blancas, en la que sabemos hubo manos esclavizadas allí haciendo las colchas, ¿no? Entonces era un lugar de encuentro, un lugar de encuentro. Y cuando yo tuve mi primera hija, y un capítulo del libro que se llama El Futón, yo sufrí depresión postparto.
y fue muy duro ese momento en mi vida. Y yo lo que quería, lo que más deseaba yo, era poder rodearme de mujeres para hacer una colcha. Yo necesitaba arroparme de mujeres y de trapos. Y yo añoraba, y yo creo que no en vano, ahora tengo un costurero, lo monté, invité, jalo, jodo, para que vengan, para que hagan, ¿sí? Porque yo necesitaba ese espacio de encuentro con otras mujeres. Necesitaba cobijarme de su sabiduría, cobijarme de yo pasé por ahí, mijita, ¿sí? O eso pasa, ¿sí? Como necesitaba como cubrirme con algo porque me sentía absolutamente vulnerable. Y yo pienso que esas cobijas, ese arropo que significa la cobija, esa colcha que se hace del desperdicio, que en realidad es lo que surge de allí, sobre todo de la necesidad de poder hacer, de traer calor al hogar, esa colcha que viene como de este universo también de embellecer la casa, pues también tiene un fin muy particular y es ese, ¿no? De acompañar. Acompañar a la familia que se va, que va a migrar, se lleva la colcha. Acompañar a la abuela que se va, entonces le hago una colcha con un vestido que me regaló. No sé, las telas tienen también un universo de significado que también habría que pensar en otro espacio para hablar solamente de eso, ¿sí? Pero para mí está muy amarrado el asunto de las colchas con el asunto con el querer estar rodeada de mujeres. Con la necesidad de estar rodeada de mujeres. Y también con tal vez con el perderme del hacer, porque también es que cuando uno si está enredado, uno se desenreda haciendo, como que es un momento para ensimismarse, para pensar y para, si se quiere, decantar algunos pensamientos, ¿no? Algunas ideas. Y ese espacio, ese lugar de cobijo, que implicaba hacer la colcha, pero también rodearme de mujeres, era una cosa que yo estaba buscando. Y, y ahí la fascinación, yo creo yo también, ¿no? Con ese objeto. No, y con ese y con muchos, porque eso mismo que estás diciendo, por ejemplo, lo encontraría uno en ese apartado de cortinas y tapetes, ¿no? Que también cumplen una función, son objetos que también están abrigando la casa, que también la están configurando, la están vistiendo, ¿sí? Nos tienen un lugar importante también en esa casa cuerpo el que estás mirando. Sí, o sea, como que lo que decía, uno podría encontrar así al azar, mirar a ver con qué se encuentra en el libro y seguramente hay una referencia de eso. Estás todo el tiempo hablando, digamos, de la ropa, pero no de la ropa, sino de las texturas de la ropa, de los estampados de la ropa, de cómo se siente eso también, cómo se sienten esos objetos en las casas. Y creo que también hay una entrada digamos, desde la palabra, en donde estás intentando, en esa urgencia de hablar de lo que no se habla, describirlo con un nivel de detalle que es muy íntimo. A propósito, pues justamente de lo que son para ti estos objetos y estas materialidades pues, para tu propia historia y que habitan el libro, aunque el libro no sea directamente sobre eso, ciertamente están allí. Es que, o sea, la portada del libro de Margarita, para quienes no lo han visto, es un bordado de una hamaca. Ese es el piso, ¿cierto? De tu casa, si mal no estoy. Es un piso, un mosaico, sí, pero como los que tengo en la casa. Sí, digamos, similar a esos. Y hay una parte del libro que también habla de la hamaca. Cuéntanos un poquito sobre ese objeto textil y sobre este objeto textil que está en la portada del libro. Ese objeto textil, además, también como todos los objetos, es como una caja rusa, ¿no? O sea, digamos, tú ves ahí el bordado, pero digamos que lo que está detrás de ese bordado es que esa persona que hizo el dibujo y que lo bordó fue una estudiante mía. Ella pasó por mi clase, no acabó la universidad porque buscó otros rumbos y terminó años después haciendo ilustración bordada. Entonces también es como otra conexión, otro nudo que se arma allí con otro hilo que pueda anudarse a otra historia. ¿Esta Sí, hamaca es la hamaca de la que hablas luego en el libro?
¿O Es la es hamaca. Y fíjate, sí, exacto, es la hamaca azul a rayas de la que hablo en el libro, que tiene un remiendito? Mírenlo aquí. que tiene un remiendo, sí. Y hablo un poco de la hamaca como objeto textil porque, pues porque nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados a esa tela colgando, es una tela colgando. Bueno, puede ser una tela muy hermosa bordada, ¿cierto? O puede ser una tela, un telar, sí, una tela muy fuerte que sostenga un cuerpo, pero en últimas es una tela colgada y es un millón de posibilidades, es una maravilla, una hamaca. Entonces ese objeto, creo que también mirar los objetos es hacerlos extraños, ¿sí? Y extrañarse con ellos te permite la posibilidad como de ir como desmenuzándolo, pero es que no sabes mucho porque parece como si fuera desmembrando, ¿no? Es como quitándole capas, como deshilando, ¿sí? Entonces, lo que hago con esta hamaca es como entender un poco el lugar que ocupa en nuestra geografía doméstica, no solamente en la de mi casa, sino como la del territorio este, cómo puede ser percibida por otros, por otras. Mm, y así un poco para develar también eso, ¿no? Cómo las telas significan y no significan, ¿no? ¿Quieres que leamos un pedacito de ese apartado? Bueno, ¿quieres que lo lea yo? Dale, dale. 55. Me gusta Voy mucho a la intentar. referencia ahí como a ese hacer justamente al que estás hablando. Si quieres que lo lea yo, lo puedo leer yo Voy a porque como intentar. quieras. Voy a intentar. Me gusta mucho como ahí justamente esa referencia no solamente a la tela, sino a la tela colgada, sino lo que se puede hacer con ella, al remiendito, el remiendito que está ahí también. Ajá. Pues si quieres léelo tú, porque yo no sé muy bien cuál imagen estás pensando, entonces si quieres léelo. Estoy pensando ahí al inicio mismo. Dice, tomé un trozo de tela y de regalo de cumpleaños me di el tiempo para remendarla, la hamaca. Ujú. Quise repararla por varias razones. Uno, disfruto hacerlo. Dos, es inmensa. Caben dos personas muy cómodas. Cabemos las tres. Tres, me gustan las telas a rayas, en especial los azules con blanco. Y esa referencia otra vez como al detalle de la textura, a esa mirada específica sobre el color, ¿no? No estás hablando de una hamaca, ¿no? Estás deteniéndote en ella, al igual que tu estudiante se La detuvo en ella. especificidad de esta, sí. Exacto, se detuvo en ella al bordarla. La hamaca fue un regalo de mi hermano, 4. 5. Este año hice el propósito de reparar todo lo que pueda repararse y disminuir el consumo innecesario, en especial el de los textiles. 6. Quiero que ese remiendo sea visible. Quiero que me recuerde el cumpleaños que pasé cuando todo esto empezó. Y ahí vuelve otra vez la memoria, el objeto memoria. eh, y una cosa que, pues, que a mí me parece muy importante del hacer textil y son esos tiempos que están ahí, ¿no? Sí. El recordarlo en el hacer acá, pero además mandarlo hacia adelante, volverlo memoria, hacia futuro. Entonces, esa manera en la que narras un poco y traes a la vida el hacer me parece muy interesante. Y pues qué bueno, que además ¿por qué la escogiste como portada? Hubiéramos podido abordar otras cosas. ¿Por qué la hamaca? ¿Por qué decidiste esa hamaca? Pues la verdad lo decidió ella. Ella me Ajá. pasó ella, pues como te digo, es una alumna mía, yo la quiero muchísimo, pasó por mi clase y no sé, hicimos conexión, se llama Natalia Herrera, alias La Peque, y me la encontré, ella se me había perdido el mapa, estaba viendo en México, y, y me la encontré bordando. Y yo como, Peque, Peque, venga para acá. Entonces, cuando tuve la oportunidad de pensar yo cómo querría hacer la portada, pues pensé en que tendría que ser un dibujo bordado, que hay muchas mujeres haciendo muchos dibujos bordados muy bellos. Y, y pensé que qué lindo que esto me conectara con alguien que también era parte de mi pasado como profesora. eh, y entonces le dije a la Peque que leyera el libro y ella lo leyó y eso fue lo que salió con ella. Ya salió con eso. Me dio dos opciones: la perra y el mosaico o la maca y el mosaico. Entonces yo pensé, tiene que ser la maca y el mosaico. Tiene que ser la hamaca y el mosaico, creo que todos estamos de acuerdo
Todas estamos de acuerdo en que eso es lo que había que escoger. Es un libro muy bello, no tenemos mucho más tiempo, Margarita, uno aquí el tiempo se le pasa volandísimo. Sí, es cierto. Pero pues me parece que hay, como decía, pasajes y pasajes y pasajes y pasajes que uno podría encontrar en donde eso está ahí. Una cosa que quisiera como preguntarte, además un poco de la marca y de la portada y del libro y de lo que esto significa como objeto también, porque otro objeto que está muy presente dentro de este objeto es otro objeto, son otros objetos como este. La referencia a la literatura, a los libros, bueno, a las películas también. Y bueno, esta es una conversación textil. Tú eres una gran lectora. Quienes sigan a Margarita en Instagram pueden hacer una gran lista de libros por leerse. Nos comparte permanentemente los libros que está leyendo. Lee muchas cosas al tiempo, lee muchas mujeres. En eso estamos en el mismo parche. Yo también soy de ese equipo de leer chicas, fundamentalmente. ¿Cómo la literatura, cómo has encontrado la presencia de lo textil en la literatura y cómo eso también está aquí? Es muy, yo ahí en ese libro, si se quiere, se narra también, o narro también la entrada al universo de la literatura por mujeres, ¿no? Como que yo era una consumidora de la literatura por hombres y en un momento dado dije, necesito rodearme de mujeres. O sea, lo necesito. Necesito saber qué Por mundos, todo lado. necesito saber qué mundos, sí, qué de esta experiencia de la maternidad y el posparto cómo salgo de este hoyo y cómo me rodeo de palabras que me arropen y que me hagan sentir, no sé, tranquila Y entonces llegué al universo de literatura escrita por mujeres y empecé a encontrar que, claro, las mujeres como las mujeres hablan de la casa es el lugar de los textiles. O sea, la cortina que se mece en el cuarto mío y en el cuarto de Virginia Woolf, en Alfaro, ¿sí? En Vivian Gornick, la vecina hace encaje. Margaret Atwood en Alias Grace con los Con con todo. colchas, De con principio a todo, fin. ¿sí? De Eh, principio a fin. uno lee historias por mujeres y si el universo es de la casa, el dominio de la casa, en algún momento sale alguna tela, ¿sí? O alguna ser. Yo también estoy como vos que marco todo el tiempo dónde están y yo quisiera hacer una curaduría de cuentos que tengan que ver con ese hacer, Qué lindo proyecto. sí, hacer textil, pero sí muy imbricada esa relación entre la literatura de las mujeres y el hacer textil. En América Latina, ¿alguna autora que recomiendes que hable sobre estos temas, que quieras aquí quienes nos escuchan la anoten y además de ti, por supuesto? Ah, ¿Quién te acompaña? Tengo que pensar, lo voy a dejar, le prometo dejar de dar la respuesta, pero es que se me ocurren muchas que no son solamente pues porque tengan que hacer textil, sino porque son maravillosas. Pienso en Aurora Venturini, que es una mujer que no bordaría, probablemente ella no se siente a bordar, ¿sí? Pero probablemente en sus universos haya gente que está tejiendo y bordando y conversando, ¿sí? No sé, tendría que pensar. Pienso en Miriam Mabel Martínez, pero porque ella no escribió literatura, pero por supuesto ella es una Las tejedora. crónicas, claro, y las crónicas que escribe siempre Exacto, tienen que ver escribe con esto. crónicas, exacto. Pero creo que apenas colguemos va a pensar en 100, pero en Bueno, este momento no vale. me ocurre más. Y me pasa igual. Si me hubieran hecho la misma pregunta, también estaría ahí como, pues siempre me llega a la memoria después, entonces Me no te toca bajar afanes a la tampoco. biblioteca a ver qué libros ha acomodado y empezar, sí, 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 esa otra, ¿sí? Bueno, luego me los pasas y los colocamos ahí debajo del video Sí. para que queden ahí. ¿Qué estás leyendo ahora, Margarita? ¿Qué estoy leyendo ahora? Estoy leyendo a Diane, aquí está. Diana Ospina Obando. Parece que Dios hubiera muerto. ¿Y qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás tejiendo? No, en este momento, ¿qué estoy tejiendo? Estoy haciendo una bitácora.
Una Estás haciendo textil. bitácora textil, sí, un diario, Ajá. un diario textil. Como con todas las cositas del día, ¿cómo es la vuelta ahí? Pues puse a mis estudiantes a que hiciéramos un cuaderno textil en la clase Ajá. que doy, y en la cual en cada página les pido que plasmen, que traten de recoger la sensación que les queda luego del tema que hemos hablado en clase, o luego de leer lo que hemos leído, que busquen una imagen, una palabra, algo, un color, y que empiecen a chuzar esa tela y empiecen a pasar por ahí hilos y que expresen, como que recojan allí. Entonces, pues yo dije, bueno, si también los pongo a hacer a ellos esto, yo también tengo que hacer el mío. Y Entonces estás haciendo una bitácora. estamos haciendo una bitácora Qué bordada. lindo, qué Ujú. lindo. Se conecta mucho con este tema un poco de las historias, de estas colchas de relatos, y ahora tenemos estos cuadernos que están recogiendo textilmente las historias de la clase. Sí. Qué bonito eso, luego nos muestras fotos. Además que también hay una fascinación también por los objetos, creo que lo compartimos con mucha gente, y es por el libro. O sea, el objeto libro, pues digo que me toca bajar a la biblioteca a buscar qué, y seguramente me engolosinaré, porque a mí me encanta también leer. Yo no puedo leer en tableta, tengo que leer en esto, porque me encanta la textura, el olor, ¿sí? Rayar, volver, doblar la página. eh, entonces también como la idea de poder hacer un objeto libro de tela, me Mm. parecía chéverísimo. Qué lindo, qué lindo, qué Ujú. lindo ese proyecto. Pues muchas gracias, Margarita. Muchas No, gracias por este ratito, escuchar tu voz, tus letras, escucharte escuchando, verte como conmovida con tu propia palabra es realmente muy, muy bonito. muchas gracias. De verdad que sí, es un honor para mí, lo digo en serio, tenerte en este espacio y hablar del libro contigo. Invitarlas a todos a leer el libro de Margarita, a dejarse un poco afectar por esas palabras para observar la geografía doméstica en la que están y el lugar que los textiles tienen en ella. Entonces te agradecemos muchísimo por este ratico que nos regalaste. Esta fue una conversación, como pudieron ver, pregrabada, porque Margarita tenía una situación mañana un poco complicada, hoy, digamos, cuando la están viendo ustedes, pero las próximas conversaciones van a ser en vivo. Agradecerte de verdad porque hayamos podido sacar este ratito, no quería aplazarlo, no quería cancelarlo, quería comenzar contigo. Entonces, qué bueno que encontramos una Que manera. pudimos. Sí, 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 que pudimos. Y bueno, invitar a la gente y a Margarita también a que nos acompañen si pueden el próximo 22 de octubre en este mismo horario. Vamos a estar con Alejandra Misraji hablando sobre pensamientos y testigos textiles. Ella es una curadora, artista, filósofa tucumana y tiene un trabajo muy lindo sobre randas, que son como encajes, por si no saben, para que vayan echándole una mirada. Ujú. Muchas gracias, Margarita, por tu tiempo. Un No, abrazo enorme y a ojalá nos ti. podamos ver cerquita pronto. Sí, gracias. Vale, Chao. chao. Chao.